Por favor, si tiene una Biblia con usted, abra la Biblia, si es tan amable, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. Hemos estado considerando este pasaje que comienza en el versículo 18 del capítulo 1 y que continúa hasta el versículo 5 del capítulo 2. Y hemos dicho que en este pasaje el apóstol Pablo habla de manera más puntual y más particular sobre la sabiduría del Evangelio. Y el pasaje nos muestra, bueno, en primer lugar, obviamente, a través de esta carta, el apóstol Pablo en este pasaje le dijo a la audiencia original, a estos creyentes en Corinto, que el Evangelio es un mensaje que suena necio, absurdo y tonto para el mundo, para los que se pierden. Pero dice el apóstol Pablo que el Evangelio es la sabiduría y el poder de Dios. Y en este pasaje, 1 Corintios 1, 18 hasta el 2, 5, el apóstol Pablo nos habla de este mensaje, que es un mensaje necio para el mundo, el cual es comunicado por personas que son necias para el mundo a través de un método que es necio para el mundo. El día de hoy vamos a prestar atención a la segunda parte, es decir, versículos 26 al 31. Y le pido entonces, por favor, que comparta su Biblia con la persona a su lado que no tenga una Biblia con él o con ella, y oremos pidiendo al Señor por su dirección. Oremos. Te agradecemos, Señor, te agradecemos por reunirnos en este día, en este lugar que se ha consagrado, que se ha dedicado para la adoración pública de tu santísimo nombre. Te damos gracias que tú nos hayas traído a la iglesia el día de hoy. No es casualidad que estemos aquí. Quien nos visita el día de hoy, tampoco es casualidad que esté aquí el día de hoy. Tú planeaste este momento desde antes de la fundación del mundo para hablarnos a todos y cada uno de nosotros a través de estas palabras escritas por el apóstol Pablo, pero que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso estas palabras no son solamente un consejo de un amigo, de un hermano en Cristo. Esta es la palabra autoritativa del Dios viviente. Estas palabras entonces, inspiradas por el Espíritu Santo, si bien fueron escritas a los creyentes en Corinto originalmente, también fueron preservadas para nosotros, que estamos aquí el día de hoy. Te rogamos entonces, Señor, que a través de tu palabra nos confrontes los valores culturales opuestos a la fe cristiana que todavía consciente o inconscientemente abrazamos. Que confronte, Señor, el orgullo que todavía permanece en nosotros. Si bien ese orgullo ha recibido un golpe mortal en el creyente, todavía hay restos de ese orgullo, el cual nos lleva a envanecernos, a jactarnos, a vanagloriarnos. Confróntanos, Señor, y muéstranos a través del Evangelio la gloria de tu sabiduría en la cruz de Cristo. Te rogamos entonces, Señor, que le concedas al predicador la gracia de hablar de tal manera que el mensaje de tu palabra no sea obstaculizado ni oscurecido, sino que sea declarado en una manera clara y fiel. Y permite entonces que podamos responder por obra de tu Espíritu Santo a la proclamación de tu palabra
en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Señor, te rogamos que el no creyente que está aquí, ya sea asistente regular o visitante, aquel o aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, joven, niño, adulto, anciano, que todavía no ha creído en Cristo, permite, Señor, que este sea el día que tu Espíritu Santo lo llame a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos nosotros recordamos aquellos días de escuela primaria, secundaria, aquellas tardes, aquellas mañanas de fin de semana, cuando jugábamos con los amigos. Recordamos esos partidos improvisados en la calle de fútbol. Claro, para nosotros, niños en ese entonces, la calle era Wembley o era el Estadio Azteca y poníamos las porterías ya sea con un par de piedras o las sandalias, ¿no? Y formábamos ahí nuestras porterías. O jugábamos un partido de béisbol. Y entonces llegaba el momento de escoger equipos. Y se designaban a 2 personas para elegir, para escoger. Uno invariablemente tenía que ser el dueño del balón, obviamente. O el dueño del bate, de la pelota. A él siempre lo ponían a escoger, porque obviamente si se molestaba, se iba con su balón, ¿no? Se iba con su bate, con su pelota y se acababa el juego. Y el otro pues era uno de los jugadores más hábiles del barrio, de la escuela. Y entonces pues cualquiera que fuera el método, ya sea lo que le llamamos aquí en nuestro medio one ken pon, ¿verdad? Para el béisbol tirando el bate y ya sabe usted como el que llegaba hasta el final era el que escogía. Bueno, entonces empezaba la selección de jugadores para los equipos. Y obviamente empezaban a escoger a los mejores. Y yo no sé si usted era uno de esos mejores o uno de aquellos que con nerviosismo veía cómo todos iban siendo escogidos y usted no. Y al final quedaban las sobras, ¿no? Quedaban pues los que no sabían jugar o el primito que pues por obligación tenías que llevarlo, en fin, quedaban ahí y entonces decían los que escogían, bueno, ven conmigo, y el otro, bueno, tú ven para acá, y así entonces escogían a los que nadie escogía, a los que nadie quería en su equipo. Pero esa era la manera en que se formaban los equipos en esos partidos de barrio, de escuela, en nuestro tiempo. Y hasta el día de hoy aquí en la iglesia, cuando vamos a los picnics de la iglesia y tenemos softball y tenemos fútbol y básquetbol, podemos ver que todavía esa práctica impera, ¿no? Escojo a fulano, escojo a mengano, al más rápido, al más fuerte, al más alto, al que sabe jugar. Y así entonces van quedando aquellos que no tienen habilidades atléticas, que no saben jugar, etcétera, etcétera. Es decir, se les escoge al final porque no hay de otra, porque no hay de otra. Ahora, cuando pensamos en la iglesia y cuando pensamos nosotros en cómo Dios formó su iglesia y a quienes llamó Dios para formar su iglesia, a qué tipo de personas Él llamó para incluir en su iglesia, nos damos cuenta de que el proceso de selección del Señor es diametralmente opuesto al nuestro. Porque si bien nosotros pudiéramos pensar que el Señor eligió con base en habilidades, conducta, comportamiento, apariencia, inteligencia, el apóstol Pablo este día
nos confronta con la realidad de que no es así. Pablo pasó 18 meses en la ciudad de Corinto. Una eternidad para el apóstol Pablo, que siempre estaba en movimiento. Solamente en Éfeso pasó más tiempo, ahí pasó 3 años. Esta iglesia llegó a ser muy querida para él, era el fundador de esta iglesia. Y Pablo proclamó el mensaje del Evangelio, el cual inicialmente fue recibido por varios ciudadanos de Corinto. Lo abrazaron al principio, lo recibieron con gozo, pero poco a poco, estos que habían recibido ese mensaje con un gozo inicial, al compararlo con la sofisticación de la sabiduría que era transmitida por estos sofistas y estos filósofos, estos poetas, que con elocuencia y con teatricalidad presentaban su mensaje, poco a poco empezaron a dudar del Evangelio, empezaron a pensar que este era un mensaje débil en comparación con el mensaje tan poderoso que era transmitido, que era proclamado por estos filósofos. Poco a poco empezaron a pensar que el mensaje del Evangelio no era tan sofisticado como ese mensaje, como esos mensajes, mejor dicho. Y así entonces se empezaron a sentir atraídos otra vez por la sabiduría humana, ¿sí? Por la sabiduría humana compartida por estos filósofos. Y empezaron entonces a creer que esta sabiduría humana era mejor que el Evangelio. Empezaron a poner su confianza en ella. Y no solamente eso, sino que empezaron ellos a introducir a la iglesia los valores culturales de la sociedad en la que ellos vivían. Una sociedad que daba mucho valor al prestigio, a la fama, a la popularidad, al poder, a la influencia, etc. Una sociedad que valoraba mucho la filosofía, la poesía y por supuesto que admiraba a aquellos que eran capaces de transmitir conocimientos filosóficos por medio de retórica por demás elocuente. Y entonces estos corintios empezaron a introducir a la iglesia estos valores y poco a poco en la iglesia empezó a gestarse una fragmentación, una división en diferentes grupos y diferentes partidos, porque los corintios empezaron a hacer algo que se conoce el día de hoy como culto a la celebridad. Escogieron algunos personajes a los cuales entonces comenzaron a seguir y se autonombraron partidarios o seguidores de Pablo o de Apolos o del apóstol Pedro. Y entonces empezó la pugna, empezó la división en la iglesia y empezó aquello de que mi partido es mejor que el tuyo. A quien yo sigo es mejor que aquel a quien tú sigues. Y así poco a poco los corintios empezaron a envanecerse, empezaron a enorgullecerse y empezaron a mirar sobre el hombro a las demás personas. Y empezaron a dejar que estos valores culturales empezaran a dictar la manera en que la gente se relacionaba en la iglesia. Y como veremos más adelante en el capítulo 11, empezaron a dejar que las diferencias de clase, las diferencias que tienen que ver con la economía, las diferencias que tienen que ver con los grados académicos, empezaran entonces a ser aquello que se consideraba daba identidad y estatus a las personas. Y por supuesto, estas diferencias hacían que
la comunión de la iglesia se fragmentara, se rompiera a tal grado que, como veremos más adelante algún día en el capítulo 11, aún en la celebración de la cena del Señor, los corintios estaban siguiendo la cultura pagana a su alrededor con respecto a que había una división de clases sociales en la celebración de la cena del Señor. Así que entonces el apóstol Pablo les recuerda algo muy importante. El apóstol Pablo les dice: Corintios, ustedes creen, hermanos, les dice, con todo afecto. Ustedes están envanecidos, están enorgullecidos, pero yo les quiero recordar una cosa. Les quiero recordar de su llamamiento. Les quiero recordar de quiénes eran cuando el Señor les llamó. Quiero traer a su memoria. Quiero que ustedes recuerden lo que eran, quiénes eran cuando el Señor les llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esta mañana también el Señor nos recuerda a nosotros de nuestro llamamiento en Cristo, de quiénes éramos cuando fuimos llamados a venir a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque también nosotros corremos el mismo peligro que los corintios en esta iglesia. Y por supuesto, es un peligro latente en toda iglesia, no nada más en la nuestra. Pero de manera particular, hablemos de nuestra iglesia, así como la iglesia de Corinto. Había poco a poco dejado el evangelio y poco a poco fueron en pos de sabiduría humana. Así como en la iglesia de Corinto, los creyentes empezaron a perder su confianza en el evangelio por considerarlo inferior a la sabiduría humana. Así como en la iglesia de Corinto también las personas empezaron a creer que su estatus socioeconómico, sus grados académicos, su pedigrí familiar, etcétera, etcétera, todo eso de alguna manera les ganaba superioridad sobre otros. También en nuestra iglesia corremos el mismo peligro. Decíamos la semana pasada, muchos de nosotros hemos sido tentados a pensar que el evangelio es inferior y no es suficiente cuando consideramos la sabiduría humana que nos llega a través de los medios, de los influencers y de las redes sociales. También, por supuesto, hemos dicho que en nuestra iglesia corremos el peligro de también rendir culto a la celebridad y empezar a formar partidos alrededor de tal o cual persona. Corremos el peligro también de dividirnos los unos a los otros, permitiendo que diferencias, como hemos mencionado, sean aquello que determine con quién nos sentamos a comer y con quiénes no. Bueno, también, por supuesto, corremos el peligro de estar envanecidos en mayor o en menor medida. Corremos el peligro de ser presa del orgullo espiritual. Con respecto a por qué el Señor nos llamó para formar parte de su iglesia. Corremos el peligro también de orgullo espiritual en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Por lo tanto, necesitamos escuchar al apóstol Pablo, necesitamos escuchar el mensaje original que él le dio a los corintios y entonces necesitamos aplicar ese mensaje a nuestra vida. Así que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, para escuchar lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Dice así el versículo 26. Pues, miren, hermanos, su vocación, es decir, su llamado, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol Pablo continúa su línea de pensamiento, continúa su argumentación aquí. Él ha dicho
en los versículos anteriores que el mensaje que Él les proclamó es un mensaje, es decir, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que en tiempos del apóstol Pablo y en nuestro tiempo también, es un mensaje que era considerado una necedad. Es decir, un mensaje acerca de un carpintero judío crucificado por los romanos como la única fuente de salvación. El apóstol Pablo les dijo a ellos este mensaje tan absurdo para el mundo, un mensaje tan estúpido para el mundo. Este mensaje es tropiezo para los judíos y es locura para los griegos. Pero este es el mensaje que en su sabiduría infinita el Señor Dios escogió para salvar a los que Él quiso. El Señor, dice el apóstol Pablo, en el Evangelio enloqueció la sabiduría del mundo. Es decir, los seres humanos, con toda la sabiduría acumulada, con todo el conocimiento acumulado, con toda la tecnología, con todo lo que usted quiera, el ser humano no ha sido capaz de cambiarse a sí mismo. Y entonces Dios escogió el más ridículo de los mensajes para entonces hacer lo que el ser humano no puede hacer en su propia sabiduría ni en su propia capacidad. Y Pablo dice entonces que este mensaje es rechazado por los que se pierden, pero dice, para nosotros los que estamos siendo salvados, este es el poder de Dios. Y entonces Pablo dice que, sabiendo qué es lo que la sociedad corintia, creía y quería, él a propósito decidió predicar un mensaje simple y de la manera menos sofisticada posible. ¿Para qué? ¿Para que ninguno pudiera decir que era la inteligencia en el diseño de Pablo del mensaje que estaba predicando, ni tampoco pudieran decir que era por la manera tan elocuente a través de la cual él comunicó este mensaje, sino que todos pudieran ver que la salvación es obra de Dios y solamente de Dios, como será aún más claro. Y entonces Pablo, aquí en la sección que tenemos delante de nosotros, versículos 26 al 31, se mueve entonces de la reacción de aquellos que están fuera de la iglesia al evangelio, se mueve a aquellos que están dentro de la iglesia, y entonces el apóstol Pablo les habla acerca de su llamado. Él les había dicho en el versículo 24 que la única razón por la cual ellos pudieron creer en el evangelio fue porque Dios les llamó a venir a Jesucristo. De otra manera, estos creyentes corintios iban a ser incapaces, como todos los demás, de creer en el evangelio, de creer que ese mensaje es el poder de Dios para salvación. Y dice Pablo entonces en el versículo 24 que Dios les llamó y ahora les recuerda a ellos lo siguiente, versículo 26. Hermanos, miren, consideren, piensen, mediten, ponderen su vocación, es decir, su llamado. Ya Pablo les ha dicho que Dios les llamó. Ahora él quiere que piensen acerca de quiénes eran cuando Dios les llamó. Cuando Dios les llamó a su evangelio, o por medio del evangelio para ser más preciso. ¿Quiénes eran ustedes? Dice, hermanos, piénsenlo. Piensen en la iglesia, miren a su alrededor. Dice, ¿no son muchos sabios según la carne? ¿No son muchos poderosos, ni muchos nobles? Les dice, hermanos, miren la iglesia. Miren cuán contracultural es la iglesia. Miren cómo la iglesia pone de cabeza los valores de este mundo. Miren quiénes forman, quiénes integran la iglesia. ¿Por qué andan tan envanecidos ustedes? Miren,
no hay entre ustedes muchos sabios según la carne. O sea, aquellos que por su propio esfuerzo, a través del estudio diligente, han logrado grados académicos muy altos. Si no hay muchos de esos aquí, les dice el apóstol Pablo. No hay muchos filósofos aquí, ni mucha gente que tiene diploma tras diploma en su pared. No, tampoco, dice el apóstol Pablo. Tampoco aquí hay muchos poderosos. Aquí no está la élite política. No tenemos aquí a muchos gobernantes. Y tampoco hay muchos nobles, o sea, gente de pedigrí, ¿no? O sea, gente de abolengo, gente cuyo apellido pues es un apellido de renombre. No, dice el apóstol Pablo. Miren en la iglesia. De hecho, les dice el apóstol Pablo, este llamado a considerar su vocación, su llamado, valga la redundancia, es un llamado a la humildad, es un llamado a la unidad. Miren ustedes, les dice el apóstol Pablo, ante los ojos del mundo, la iglesia de Dios, aquí en Corinto, está formada principalmente de los plebeyos de la sociedad. Esa no es la crema innata. Estos son los plebeyos de la sociedad, o por lo menos así les considera la sociedad corintia. Ustedes son los plebeyos en comparación a la élite de aquellos que son los influencers en la sociedad corintia. Y dice el apóstol Pablo, parafraseando lo que ha dicho, bueno, de hecho eso es una confirmación de que el evangelio que les ha sido predicado no proviene de sabiduría humana, porque si el evangelio fuera sabio o sabiduría de acuerdo a la sabiduría humana, entonces el resultado de la proclamación de ese evangelio no es lo que vemos hoy en la iglesia. Por el contrario, la iglesia estaría llena, les dice el apóstol Pablo, de la élite. ¿Sí? La iglesia estaría llena pues, de lo más sofisticado de la sociedad. La iglesia estaría llena de los más poderosos. Pero porque el evangelio no es una forma de sabiduría humana, entonces la respuesta a este evangelio no es la más impresionante que se diga. Porque Él les dice, no muchos de entre ustedes, corintios, cristianos corintios, son sabios, o sea, bien educados, o son influyentes, o poderosos en el sentido de poder político o económico, o son de noble nacimiento, es decir, que tienen un estatus social debido a su abolengo, debido a su pues pedigrí familiar, ¿sí? No. Si estuvieras buscando, les dice el apóstol Pablo, por poder o inteligencia o pedigrí en la ciudad de Corinto, nunca irías a la iglesia. Nunca irías a la iglesia. Ahora debo hacer una aclaración aquí. De ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo que tener un grado académico, ¿sí? O tener cierto nivel económico, o tener cierto apellido. El apóstol Pablo no está diciendo que eso es en sí mismo algo malo. Más bien el apóstol Pablo se opone a la idea de que cualquiera de estas cosas son la razón por la cual Dios decidió incluir a ciertas personas en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sobre todo porque estos corintios ya habían empezado a ser orgullosos con respecto a todas estas cosas. Así que el apóstol Pablo dice, a ver, por favor, consideren un momento, ¿quiénes forman la iglesia? ¿Saben ustedes? Les dice, ustedes son simplemente un grupo de don nadies. Eso es lo que son, don nadies. No están aquí porque son poderosos o inteligentes o sabios o bellos o guapos. Cuando Dios decidió formar su iglesia, no fue a Sanborns y se compró el ejemplar de la revista People de las 50 personas más bellas del planeta. Entonces dijo, voy a tener a este y a este. Cuando Dios decidió formar su iglesia, tampoco fue y compró la revista Time, el número especial de las 100 personas más influyentes de la tierra.
Y dijo, bueno, a este, a aquel o al otro. Cuando Dios decidió formar su iglesia, no fue a Hollywood, no fue a TV Azteca, no fue a Televisa, no fue a Wall Street, no fue a ninguno de estos lugares para decir, es de la élite, ¿sí? Es de las personas más poderosas e influyentes de este mundo que yo voy a formar mi iglesia. Ahora, uno pudiera pensar que lo que sucedió es que, pues Hollywood acaparó a los más guapos y Wall Street a los más poderosos y por supuesto el Palacio Nacional o la Casa Blanca o todos estos lugares acapararon a lo mejor de lo mejor y Dios se quedó con la pititilla, ¿no? Con las sobras. O sea que Dios se quedó así como decía en el ejemplo al inicio. Ya todos escogieron, ¿y qué me quedó a mí? Pues David Correa, ni modos, ven, ¿no? O sea, ¿a quién me quedó? Pues Noé, o sea, ni modos, ¿no? O sea, pues lo que nos quedó, lo que quedó. O sea, ¿qué queda? No, pues David Correa y pues ni modos. Este fue, dice el apóstol Pablo, el diseño de Dios desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, en el genio divino de idear un plan de salvación, Dios no solamente decidió salvar a través de un mensaje necio a los ojos del mundo, absurdo a los ojos del mundo, idiótico a los ojos del mundo, estúpido a los ojos del mundo, sino que Dios decidió que este mensaje fuera recibido y proclamado también por gente que es considerada necia. Y tal vez no nos damos cuenta, pero en el mundo de la academia, por ejemplo, decir que uno es evangélico es por lo menos garantía de que lo miren así con condescendencia y pobrecito, pobrecito. Es evangélico, ¿qué puedes esperar? No tiene cerebro, ¿no? Para el mundo, nosotros hemos recibido este mensaje, pues ¿por qué? Pues porque somos pobre gente necia y tonta, ¿no? O sea, es como que yo una vez escuché a decir al Tigre Azcárraga, el fundador de Televisa, y literalmente así lo dijo, que su televisora le apuntaba a la gente de cierta clase social, a la gente que, según él, no lo digo yo, pues no era muy pensante que digamos, ¿no? Y darle simplemente entretenimiento. Y usted sabe, todavía, los que no sé si algunos de ustedes vean Televisa, pero esos programas, y espero que nadie los vea porque, bueno, hay ciertos programas que uno dice, chispas, o sea, de verdad, o sea, bueno, pero la idea entonces es que el mundo así nos ve como gente pobrecita, ¿sí? Tontos, necios. ¿Quiénes responden al evangelio? Según la sociedad corintia, según los griegos, gente necia. O sea, de verdad se necesita ser estúpido para creer en ese mensaje que Pablo está predicando. Se necesita ser de verdad un tonto para recibir ese mensaje. Pues Pablo les dice, eso es lo que ustedes son para el mundo, no se crean tanto. Eso es lo que ustedes son para el mundo. Gente despreciable, gente necia, gente tonta. Pero ¿saben qué? Esto es por diseño divino. Así Dios lo planeó, así Dios lo decidió. ¿Para qué? He aquí el gran propósito de Dios hacer tal cosa. Vea usted en el texto que dice el apóstol Pablo, versículo 27. Sino que lo necio del mundo, o sea, usted y yo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí está el gran propósito de Dios. Versículo 29. ¿A fin de qué? ¿Para qué hizo esto Dios?
¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie pueda decir, Dios me escogió por mi inteligencia. Dios me escogió por mi sabiduría. Dios me escogió por mi apariencia. Dios me escogió por mi habilidad. Dios me escogió por mi apellido. Dios me escogió, y así podemos seguir y seguir y seguir, para que nadie pueda jactarse en su presencia. Y entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 30, más, o sea, pero o más, por Él están ustedes en Cristo Jesús. Estas tres palabras resumen el Evangelio. Por Él están. Por Él están. ¿Oyó usted? Tres palabras que resumen el Evangelio. Por Él estás. Por Él estoy. Formas parte de aquellos que Dios llamó, la iglesia, los llamados. Formas parte de la iglesia por Él y solo por Él. La salvación en términos teológicos técnicos es una obra monergista. ¿Y qué quiere decir esto? Es el trabajo de una sola persona. Este no es un esfuerzo colaborativo. Dios y yo, Dios y mi habilidad, Dios y mi inteligencia, Dios y mi obediencia, Dios y mi piedad, Dios y mi religiosidad. Este es un trabajo, una obra única y exclusiva de una sola persona, y este es Dios. En las palabras de un predicador, cuando Dios canta, Él canta solo. Él no canta en dúo, Él no canta en trío, Él no canta en coro, ni siquiera te necesita a mí y a ti para que seamos sus coristas. La salvación es obra solamente de Él. Y estás en la iglesia, no porque Dios haya visto algo en ti que le movió a decir, este formará parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad, porque tiene esta inteligencia, porque tiene esta sabiduría, porque tiene este grado, porque tiene esta persona este apellido, porque tiene esta cuenta bancaria, porque tiene este auto, porque tiene esta apariencia. No, Dios no te llamó por eso. Tú y yo necesitamos, usted y yo necesitamos una buena dosis del Evangelio. ¿Por qué? Porque tendemos a enorgullecernos. Con el tiempo empezamos a pensar palabras más, palabras menos de esta manera. Después de que hacemos algo por el Señor, bueno, de verdad que Dios tuvo razón cuando me escogió. Ahora que lo pienso, ahora que medito, pues yo creo que no se equivocó cuando me escogió. Y empezamos a pensar en esos términos. Se nos olvida que la salvación es solamente por gracia. Solamente por gracia. ¿A quienes escogió Dios para llamar a la comunión con su Hijo Jesucristo? A lo necio, a lo débil, a lo que no era. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros empezar a confrontar cualquier rastro de orgullo espiritual que haya en nosotros, porque la única razón por la que usted está en la iglesia es por Él. Si estás en Cristo, si usted está en Cristo Jesús, es por Él, es por Él. Y Cristo dice, nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Hay una vasta cantidad de cosas que pudiéramos decir sobre cada una de estas bendiciones que hemos recibido. Pero pensemos que en contraposición a lo que el mundo valora, Pablo enlista algo de eso aquí. ¿Me refiero a qué? A la sabiduría, la inteligencia, a el poder, a la influencia, por supuesto, a la
eh, bueno, a la nobleza, etcétera. En contraposición a eso, nosotros hemos recibido algo mucho mejor. Hemos recibido de nuestro Señor la justificación. Nosotros que habíamos quebrantado la ley de Dios y estábamos justamente condenados, hemos sido justificados. Hemos recibido santificación en Cristo Jesús. Hemos recibido nosotros esta transformación de nuestro ser, la cual nos permite vivir la vida que debimos haber vivido. Hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo por medio del pago de su propia sangre. ¿Y todo esto para qué? Una vez más, aquí está el gran propósito. 3 veces el Señor lo dice aquí, versículo 27, para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Número 2, para que nadie se jacte en su presencia. Y número 3, para que el que se gloríese en el Señor. Si hemos de gloriarnos, si hemos nosotros de gloriarnos, debemos gloriarnos en el Señor, porque Él es la única razón por la cual formamos parte de su iglesia. Ahora le voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con cómo nosotros aplicamos lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Si el Señor, y esto lo platicaba con Dina en una de las sobremesas, y lo he mencionado en otras ocasiones, de verdad le quiero hacer esta pregunta y quiero pedir que usted la responda para sí mismo con toda sinceridad. Si usted hubiera recibido del Señor la facultad, el derecho, la potestad, ¿sí?, de decidir quiénes formarían parte de la iglesia Jesús, ¿a cuántos de los que están aquí usted hubiera excluido? ¿A cuántos de los que están aquí usted no hubiera invitado para formar parte de esta iglesia? Hay iglesias que por cuestiones misiológicas deciden ser iglesias heterogéneas, homogéneas, no heterogéneas, homogéneas, cuando se trata de quienes van a formar parte de la iglesia. Y entonces, por ejemplo, deciden que van a formar una iglesia que va a apuntarle a cierta clase social. Esa no es la iglesia. En la iglesia, dice el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, ni pobre ni rico, ni esclavo ni libre. Ahora, volvamos al punto, volvamos a la pregunta. Si usted hubiera sido aquel que recibió del Señor la autoridad y la facultad de formar esta iglesia, ¿cuáles hubieran sido los criterios que usted hubiera usado para formar esta iglesia? ¿A quiénes hubiera escogido y a quiénes hubiera usted rechazado? Piénselo por un momento. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es esta roca que aplasta el orgullo. Porque el Evangelio en primer lugar nos recuerda que no hay nada, absolutamente nada en nosotros que haya movido a Dios para escogernos. Absolutamente nada. Por otro lado, el Evangelio nos recuerda que a diferencia de nosotros, quizá, o no, tal vez no quizá, con la excepción de su Hijo Jesucristo, Dios no tiene hijos favoritos. No ama más a este por su inteligencia o por sus grados académicos o por su cuenta bancaria o por su apariencia. Todos los que estamos aquí fuimos igualmente amados por Dios. El Evangelio es el gran ecualizador, ¿sí? El Evangelio es lo que hace que los montes sean bajados, ¿sí? Y es lo que hace que el humilde sea levantado
Y entonces el Evangelio nos sienta en la misma mesa. No hay lugares de privilegio. Todos somos igualmente amados por el Señor. Ahora, en términos prácticos, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, quiere decir, número uno, que tendríamos que rogar al Espíritu Santo que nos permita analizarnos con respecto al orgullo que todavía hay en nosotros. ¿Qué dice de nosotros nuestra actitud hacia los demás? O cuando pensamos acerca de otros, ¿qué pensamos acerca de ellos? ¿Nos consideramos mejores que nuestros hermanos? ¿Nos consideramos superiores a ellos por los diplomas que tenemos, por el carro que manejamos, por la apariencia que tenemos, por la ropa que vestimos? ¿Nos consideramos mejores que los demás? Tendríamos que hacer un análisis personal rogando al Espíritu Santo que nos muestre todos esos restos de orgullo en nosotros. Y número dos, en un sentido práctico también esto significa que usted y yo debemos renunciar a todo, a toda confianza en nuestras habilidades, conocimientos, en nuestras posesiones, etcétera, como aquello que nos hace aceptos delante de Dios. Debemos renunciar a nuestra creencia de que somos lo suficientemente buenos. Y debemos acercarnos a Dios en una y solamente en una forma. Con manos vacías vengo a ti, Señor. No hay nada que yo traiga delante de ti que me merezca tu favor. No hay nada que yo traiga delante de ti que haga que tú me ames. Señor, tú me escogiste no por lo que yo era, sino a pesar de lo que yo era. De acuerdo a los valores del mundo, a lo mejor yo era alguien, pero delante de ti, Señor, yo era nadie. Y entonces el Señor, por su gracia, decidió amarme y llamarme a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hágase esta otra pregunta: Señor, ¿por qué yo? Considere su vocación. ¿Quién era usted cuando Dios le llamó? ¿Quién era usted? Estaba igualmente perdido. Igualmente perdido. Sus grados académicos o sus logros personales, su apariencia física, su dinero, lo que usted quiera, no hacía que usted estuviera menos perdido que otros. Estaba igualmente perdido que los demás. Y cuando usted estaba en esa condición, Dios le llamó. Dios le llamó. Por otro lado, a nivel corporativo, y con esto cierro, líbrenos el Señor como iglesia de caer en esta idea que muchas iglesias tienen. ¿A qué me refiero? Esta idea de que si tan solo logramos que alguien de las élites se convierta a Cristo, eso va a hacer que la gente quiera el Evangelio. Entonces usted puede ver de pronto cómo en estas actividades evangelísticas, conocidas como campañas evangelísticas, hay este deseo de siempre tener alguna especie de celebridad dando su testimonio. ¿Sí? Algún astro deportivo. ¿Sí? Vamos a traerlo para que... y nada más por mencionar un ejemplo, no de ninguna manera tiene nada que ver con... porque es nuestro hermano en Cristo, pero vamos a traer a Kaká, ¿no? Kaká, que cuente su testimonio, uno de los más grandes de la selección brasileña, ¿ok? Que él cuente su testimonio. Oye, ¿por qué no invitamos mejor no sé, aquí a Ricardo que cuente su testimonio? No, Ricardo, no, Kaká. O sea, si Kaká cuenta su testimonio, no, el impacto que esto va a tener en la sociedad, que Kaká se convirtió, o invitamos a tal político, ¿sí? Invitamos a tal artista, tal celebridad, o que se convirtió tal
no, pues ahora Daddy Yankee, no, o sea, ya se convirtió y entonces todo el mundo. Cuando pensamos así, y no me malentienda, no es que el Señor no muestre el poder de su evangelio transformando a esas personas, pero esa no es la estrategia de Dios para ganar a la gente. No se trata de que la gente diga, porque tal celebridad creyó en el evangelio, entonces vamos a creer en el evangelio. No es poner nuestra confianza entonces en la sabiduría humana. Nunca dejemos, hermanos, que nuestra práctica ministerial sea informada por los valores de este mundo, sino que confiemos, hermanos, en este mensaje tan tonto, tan necio, tan absurdo, compartido por personas tan tontas, tan necias. Algunos de ustedes conocen el nombre de Billy Graham, el más grande evangelista, probablemente después del apóstol Pablo. ¿Conoce usted quién le compartió el evangelio a Billy Graham? Exacto, un don nadie. Un don nadie. Alguien que nadie sabe su nombre. Pero imagínese usted, a través de ese don nadie, todo lo que Dios ha hecho en el mundo. Nuestra confianza nunca debe estar puesta en el logro humano, en la sabiduría humana, en la inteligencia humana, en la influencia humana, sino en el evangelio, que es la sabiduría y es el poder de Dios para salvación. Ahí debe estar nuestra confianza, en nuestro ministerio personal, en nuestro ministerio en la iglesia. Y concluyo con este llamado a cualquiera de ustedes que todavía no conozca a Jesucristo. Yo quiero llamarle a considerar seriamente el evangelio. Tal vez usted tenga sus reservas, tal vez usted diga, este evangelio me parece tonto, me parece absurdo, pero quiero llamarle a que nos sentemos a conversar, o con alguno de los hermanos aquí, acerca de este mensaje llamado el evangelio, el cual es el único mensaje que puede transformar su vida. Le llamo en el nombre del Señor Jesús a que el día de hoy usted averigüe más sobre este evangelio. Así entonces, hermanos, ¿por qué fuimos incluidos en la iglesia? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Porque somos los más sabios? ¿Porque somos los más influyentes? ¿Porque somos los más poderosos? ¿Porque somos los más guapos? ¿Porque somos los más buenos? No. Tres palabras. Por Él están. Por Él están. Que Dios bendiga su palabra.